darle la palabra a Claudia. Ya presenté que era lo que íbamos a hacer hoy, así que Claudia, bienvenida y muchas gracias. Antes, Eh, perdóname, Claudia, antes de darte la palabra a ti, les pido el favor que las personas que estamos acá siempre mantengamos tanto la cámara como el micrófono cerrados para que, digamos, tengamos una mejor comunicación con Claudia. Así que Claudia, bienvenida. Dale. Muchas gracias, Ana María. En nombre de la Fundación Ama Colombia, que es la filial en Bogotá de la Asociación Mundial Hastinapura, agradecemos a la Embajada de la India y a todos los organismos como el Ministerio de Ayush que han permitido la 6ª edición del Día Internacional del Yoga. En especial a Ana María por su organización y trabajo en un evento que además se conjuga con toda la complicación que hemos tenido con todo lo de la pandemia. Muy bien. Hemos titulado esta conferencia el yoga, un camino hacia la reintegración, entendiendo que si hay un camino que hacer y si hay una reintegración que lograr, es porque evidentemente estamos en un estado de separación o de dualidad. Si hablamos de camino, cuando tenemos o ante nosotros aparece la imagen de un camino, es un trasegar, un andar de un punto hacia otro. Y el yoga aparece como esa tradición milenaria de la India que nos ofrece un camino que es posible para todo ser humano, un camino donde la búsqueda que tiene el ser humano de esa condición de sufrimiento y dolor pueda cesar. Nosotros sabemos por toda desde el mismo momento en que nacemos, que para el ser humano la vida en general es una lucha constante, es de dolor, es de sufrimiento. Y en todas las culturas y en la filosofía se reconoce que si hay algo que es común a todos los seres a través del tiempo, es la búsqueda de un estado de felicidad, de un estado que lo que cambia es el objeto de esa felicidad, pero el hombre siempre está buscando ese estado de completa felicidad, de podríamos decir, otros también lo llaman, un estado de realización. Pues bien, la palabra yoga, todos sabemos y los que estamos aquí que compartimos este camino, lo hemos oído muchas veces, la raíz es yu, que significa uncir, sujetar, controlar, disciplinar. Eso quiere decir que hay algo que tiene que ser controlado. ¿Qué es aquello que tiene que ser controlado dentro de esta disciplina? Es el cuerpo, la mente, el intelecto, las emociones. ¿Y para qué? ¿Para qué se controlan? Se controlan para poder, podríamos decir, unificar a ese ser humano. ¿Y para qué lo unificamos? Porque el yoga también quiere decir unir, comunión, es decir, unir aquello que está separado. Por lo tanto, desde una manera, podríamos decir que tiene casi que la misma significado de la palabra religar, de religión, unir lo que está separado. Y en esa comunión sujetamos todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente, intelecto, a el Espíritu Supremo, que podríamos decir que es la base de todo cuanto existe, que es lo único que existe. Es como sujetar nuestra propia voluntad a esa voluntad divina. Toda nuestra condición desde que nacemos, es decir, la manifestación se caracteriza por la polaridad. Es lo propio de esta condición, no hay nada que hacer. Cuando todo lo que nosotros vemos alrededor está marcado por la polaridad, noche, día, tiempo lluvioso, tiempo seco, el hombre, mujer, bueno, podríamos dar muchos ejemplos. Y en nuestro propio organismo también se mueve en una oscilación entre dos polos, la inhalación, la exhalación, el sueño, la vigilia.
También entre los procesos que tenemos dentro nuestro, asimilación, procesos digestivos, eliminación, todo, absolutamente todo, la manera en que pulsan las membranas, la manera en que se mueve el mismo sistema nervioso, es simpático, parasimpático, ¿cierto? Periférico, central, siempre hay una dualidad. Esa dualidad nos hace ver el mundo siempre en dos, como en dos opuestos. Muchas veces simplemente a nosotros nos parece connatural, pero el hecho de estar parado en la manifestación también hace que en el plano psicológico, incluso en el intelectual, nosotros siempre tengamos que escoger. Nuestra psique está dentro de las concepciones de la valoración. Tenemos que decir que si algo es bueno o creemos que es bueno, necesariamente rechazamos aquello que consideramos malo o viceversa. Es decir, que cuando escogemos un polo, de alguna manera estamos negando la posibilidad de realizar el otro polo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de esa separación que es propia de la manifestación, también podemos entender que en la medida que el ser humano nace, se desarrolla en su biografía personal, ese ser va generando esa excisión digamos, en la misma manera en que aprende y se relaciona con el entorno. Esa división va generando el concepto de la identidad. Por ejemplo, cuando nosotros obviamente tenemos conciencia, al principio no, porque somos uno con nuestra madre, pero después, a medida que crecemos, nos hacemos conscientes de que somos diferentes del otro, de la misma madre, del padre y de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, nos identificamos con eso que pues está de la piel hacia adentro, ¿cierto? Decimos yo, y lo otro es precisamente lo que no soy yo, el tú, el otro con mayúscula, ¿cierto? Y el otro también con minúscula, o sea, el otro como ese objeto grande externo, y el otro con minúscula, pues son todos los seres que aparecen ante nosotros. Cuando nosotros hablamos de divisiones, de fronteras, como suceden en las fronteras, por ejemplo, geográficas, aquí hay una imagen del Golfo que se pelean entre Colombia y Venezuela. Siempre que hablamos de unas fronteras en la naturaleza, esas fronteras no existen, son arbitrarias, el hombre las ha creado. Cuando nosotros nos damos o generamos una frontera, implícitamente estamos dándole el espacio a un conflicto, a algo que se da entre lo que reconocemos como propio y el extraño. De hecho, en las guerras, nosotros, cualquier país o cualquier grupo humano que se enfrente al otro, una de las razones que alientan, digamos, esa guerra es entender o comprender o ver al otro, más bien, más que entender o comprender, es ver al otro como un extraño que puede eventualmente dañarme. O también como ese enemigo que es lo peor. Entonces decimos, ese otro merece, pues obviamente, morir porque, no sé, porque cree en esto, o porque se comporta de esta manera o de la otra. Pero ahí no terminan, digamos, nuestras divisiones. En nuestro propio cuerpo nosotros nos sentimos divididos y nuestra cultura afianza esa división, por ejemplo, en la polaridad cuerpo-mente. Entonces, aunque la medicina psicosomática ha reconocido esa relación entre el cuerpo y la mente, nosotros la vivenciamos, es decir, la medicina psicosomática trata de aunar esos dos aspectos, pero cuando se habla de psicosomático, no se da esa integralidad ni esa unidad, sino que se habla de dos aspectos que siguen siendo independientes aunque relacionados y que se influencian mutuamente, pero igual siguen separados.
Entonces, en nosotros, cuando nosotros hacemos y aprendemos esa división internamente, nos identificamos con nuestra mente y es donde la mayoría estamos parados. Nuestra identidad, ahora no soy yo, un organismo frente a un entorno que me es extraño o ajeno, sino que soy yo misma. Yo como un ego, como una mente que tiene un cuerpo. Nosotros no decimos soy cuerpo, soy pulmones, soy hígado, sino decimos mi cuerpo, mis pulmones, mi hígado. Cuando hablamos de mí, quiere decir que alguien posee algo, ¿cierto? Así como decimos mi casa, mi esposo, mi patria, mi, significa que hay un alguien que posee. Entonces, otra división. Pero las divisiones no terminan ahí. Dentro de nuestra propia mente, o eso que consideramos aquello que nos es propio, donde nosotros estamos parados, que generalmente es esa cabeza, también hay divisiones, porque empezamos a mirar cosas que no nos gustan. Uy, eso no soy yo. Ese comportamiento tan, no sé, envidioso, por ejemplo, o tan irritable, no, ese no puede ser yo. Entonces empezamos también a dividir aspectos de nosotros mismos que van generando como capas dentro de nuestra psique, zonas en conflicto, así como las zonas fronterizas de un país con otro, también generamos conflictos, fronteras dentro nuestro. De tal manera que esas fronteras generan un sufrimiento, generan dolor. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre es un desgaste de energía. Si yo estoy en conflicto con algo o con alguien, yo tengo que estar preparada constantemente para la defensa o para el ataque. Tengo que estar en una posición en la cual mi vida o lo que yo considero mío o yo están en riesgo. Y aunque nosotros no seamos conscientes de esas divisiones, obviamente de acuerdo, digamos, a la intensidad y podríamos decir incluso a la gravedad de esas divisiones, se pueden acarrear enfermedades de tipo mental, de tipo físico, bueno, de todo tipo. Pero aún así, aunque no seamos conscientes, esos conflictos que internamente ni siquiera sabemos que están, que no han aflorado o que no los podemos ver claramente, van desgastándonos, van fatigándonos, nos van consumiendo. Eso se parece mucho, a todos tenemos el celular, a las aplicaciones que están como en un segundo plano, pero que consumen mucha energía. Así cuando nosotros vamos a mirar el consumo de energía del móvil, entonces, y pues hacemos la ruta para identificar dónde está, vamos a descubrir que hay unas aplicaciones que pareciera que no usamos, que no las vemos, pero que están generando un desgaste interno de la energía del móvil. Entonces, todo conflicto, esa mirada que tenemos frente al entorno de extrañeza, también nos extraña a nosotros mismos, o sea, dentro de nosotros mismos también hay una extrañeza, o sea, no nos reconocemos. Viene la pregunta, ¿cierto? Típica de la filosofía, entonces, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Y viene esa pregunta tratando precisamente de resolver y de saber hacia dónde se va o con qué se va o con quién se va. Entonces, digamos que frente a esa situación, a esa dualidad, por un lado, que es lo que vemos como fenómeno, por otro lado, que es aquello que vamos desarrollando en nuestra, digamos, vamos a decirlo así, maduración psicológica, que haciendo un paréntesis, es necesaria, o sea, es necesario construir, obviamente, esa identidad, y esa identidad se construye así como tenemos un sistema inmune que es capaz de decir, bueno, este es usted y esto no es usted, y lo que no es usted, pues tenemos que, obviamente, confrontarlo, digerirlo, no dejarlo progresar, porque si no, nuestra vida se pone en riesgo. Es decir, es necesario vamos a decirlo así, como esa identidad, esa separación para poder
mantenernos en este entorno y digamos, dentro del fenómeno y la manifestación. El problema es que esa dualidad, esa separación conlleva un sufrimiento. Y ya lo han planteado muchos psicólogos y pensadores, han dicho que el ser humano es un ser angustiado existencialmente, o sea, es arrojado a la existencia. Y en ese arrojamiento a la existencia es como, bueno, yo estoy aquí y hay todo este mundo, estas contradicciones, estos elementos, y hay como una angustia de sentirse separado. De tal manera que el ser humano hace todo lo posible por reunificarse, por integrarse. Se desvía muchas veces en busca de esa reintegración, pero es algo, como podríamos decirlo, y lo mencionan así, como existencial. O sea, se siente separado, escindido. Y el problema no es solo que se sienta escindido y separado del entorno, sino en sí mismo. Por eso la búsqueda, no sé, del amor eterno en el sentido de la pareja, de ese algo que lo complete a uno. Entonces, ¿es posible trascender esa dualidad? Sí, es posible, y el yoga, así como otras tradiciones, nos han mostrado que hay una manera, una forma en que el ser humano puede moldearse a sí mismo, puede trabajarse, puede reconocer quién es y empezar a trasegar ese camino para, podríamos decirlo así, para construirse, esculpirse a sí mismo. Es decir, el hombre es al mismo tiempo el artista y también el material sobre el cual el artista trabaja. Aquí me viene en este momento la historia, es una historia que está representada, o es una parábola, bueno, un cuento, en muchas tradiciones con diferentes animales, y se habla de un león, de una leona, que estando en estado de preñez, se vio en una situación de mucha hambre durante mucho, mucho tiempo, meses. Y por fin, cuando pudo atisbar un rebaño de ovejas y se lanzó, digamos, con toda su energía y carga, pues a cazar su alimento, fue tanto lo que había sufrido y el desgaste que se murió. Pero el cachorrito nació y ese cachorrito fue adoptado pues, por las ovejas. Entonces se convirtió en el león oveja. Y este león oveja, pues obviamente, pues era como las ovejas, o sea, balaba, era vegetariano, todo tranquilo, hasta que ya siendo adulto, un adulto joven, otro león cazó, entró también a buscar su alimento en el rebaño y pues quedó así como estupefacto al mirar que había un león oveja. Entonces pues se dedicó a atraparlo porque la curiosidad le llevó a mirar qué era lo que pasaba. Y el león oveja balaba, pedía, suplicaba por su vida, hasta que pues el león lo sacudió, no entendía, lo llevó a un lago para que se mirara, tampoco, bueno, finalmente le hizo comer carne, y el león como que despertó y reconoció quién era, cuál era su verdadera identidad. Esto se parece mucho a los cuentos del patito feo, hay muchos cuentos parecidos. Lo más importante, y así empiezan algunas enseñanzas en la tradición de la India, es que este cuento simboliza que nosotros tenemos el trabajo, la misión, podríamos decirlo así, de reconocer cuál es nuestra verdadera naturaleza. Es decir, nuestra naturaleza no es aquella con la que nos hemos conformado, que hemos aprendido de acuerdo a nuestra cultura o digamos también a lo que traemos, podríamos decir como semillas, sino que nosotros somos y tenemos una naturaleza esencialmente espiritual. Y eso es lo que nos dice el yoga. Nosotros somos el Espíritu Supremo que está detrás de todas las criaturas, de todos los seres, de todo el universo manifiesto. Y si nosotros tenemos esa condición, digamos que
la única manera de lograrlo es a través del trabajo en el sentido no de porque sea un sobreesfuerzo, pero obviamente sí hay una disciplina, hay un trabajo, hay una manera de llegar a lograr esa identidad. Cuando nosotros reconocemos esa identidad, cuando eso que nosotros concebimos, eso que es nuestro ser, nuestra alma, se conecta con ese espíritu supremo, encontramos o realizamos o experienciamos lo que es el yoga. Por eso sabemos que el yoga es meta en ese sentido de unificación, de integración, pero también es camino, ¿cierto? Y hay muchos caminos porque los seres humanos somos diferentes, cada uno tiene su manera, su forma, casi como dice algún cuento, que podría decir que hay tantos caminos como seres humanos hay. Pero digamos que el yoga se expresa como algo realmente maravilloso en el sentido de que nos invita y nos dice, ahí no solamente está la meta, sino que hay un camino que ha sido probado por muchos seres, un camino sistemático, sistematizado además por Patanjali, donde el ser humano si lo transita con esa entrega, con esa disciplina, con esa fe y con ese amor, puede vivenciar esa realidad, o sea, esa unidad, esa identidad. Y eso hace que el cielo no sea algo externo o algo que vaya a aparecer cuando yo me muera, sino que el cielo puede ser vivido acá en la tierra. En el sentido no del goce como lo entendemos, sino que en la medida en que nosotros sabemos quiénes somos y manifestamos esa divinidad que somos, todo nosotros mismos cambiamos, cambia el entorno y el ser humano realiza en sí mismo como el culmen o la meta que tiene el ser humano como lo más alto de la civilización. Entonces, ese camino empieza, si nosotros miramos el yoga como lo plantea Patanjali, el Astanga Yoga, los 8 pasos o los 8 pétalos, empezamos con esas primeras ramas que en sánscrito se llaman yama y niyama, que si lo miramos en ese sentido del que estamos hablando de la separación como la problemática, es reintegrarnos primero con el entorno. Si hemos hecho una excisión no solamente natural, sino dañosa frente al entorno, percibiendo al otro como enemigo, no podemos andar el yoga si no tenemos un plan ético, ¿cierto? Un plan básico ético en el sentido no de la moral, de las prohibiciones o de las normas, sino ese plan ético donde yo reconozco que así como soy yo es el otro, que estamos hermanados, que ese Espíritu Supremo está detrás o es el sustento, más bien lo único que existe. Entonces tengo que empezar a trabajar principios fundamentales como son el ahimsa, ¿cierto? La no violencia, es decir, no dañar, pero no, nosotros decimos, no, pero yo hago el bien, yo no daño a nadie, yo soy re buena persona. Pero en nuestras actitudes estamos en la manera en que hablamos, ¿cierto? En la manera que pensamos, en la manera que actuamos, generamos una ruptura con el otro. No vivimos en una armonía, ¿cierto? En ese yoga, en esa búsqueda, esa unión, en esa armonía, sino que el otro siempre es visto con desconfianza. Y nosotros también al otro de maneras inapropiadas. A través pueden ser cosas tan simples como un chisme, una mala información, la indiferencia, por ejemplo. Entonces, en la medida en que, o sea, hay muchas maneras de dañar y hay que estar muy, digamos, esto nos invita a estar muy conscientes de esa relación con el otro, con el entorno. Y así como está el ahimsa, en la no violencia, está la capacidad de decir la verdad, es una regla básica, porque si yo miento, si yo hablo en mentira, el otro toma decisiones falsas o, perdón, equivocadas sobre una información falsa. Cuando yo miento, yo tomo al otro como un objeto, lo uso para un propósito que yo tengo. Si yo le digo esta mentira, él seguramente va a hacer esto o tal cosa. Entonces,
el decir la verdad se convierte en una pauta muy importante en ese equilibrio con el otro. Lo mismo que, pues, no ser ambicioso, ¿cierto? De pararse en que yo tengo, esto es mío, y por ese querer yo tengo yo mío, soy capaz de hacer las cosas más increíbles pasando por encima de los demás. Está la moderación, ¿cierto? La capacidad de moderarse frente a la propia vida, en todo, en todos los sentidos. No se trata tanto de prohibiciones, sino de saber, digamos, sí, ser moderado para poder no dejarnos embargar por los excesos. Y a nivel interno, ¿cierto? Si hemos logrado un poco esa unificación con el entorno de sentirnos y ver al otro de otra manera, desde el amor. Fíjense que el amor es lo que rompe las barreras, las fronteras. Si nosotros estamos muy parados en quién soy yo soy así, esto no es así, esto sí es así, es difícil que nos podamos entender con un otro. Pero cuando nos enamoramos no pasa eso. Cuando nos enamoramos, nosotros no nos importa, por eso dicen el amor es ciego, ¿cierto? Las mamás dicen el amor es ciego, porque cuando nos enamoramos somos capaces de ir más allá de nosotros mismos y ver lo que el otro es. Puede que con el tiempo haya desilusión y el príncipe o la princesa no sea tal, pero en principio esa capacidad de amar me hace ir hacia el otro. Y ese amor, que es también la propuesta del yoga, de ir más allá de lo que yo considero yo o mío y de ver al otro. Entonces yo considero a la tierra, no la considero como un objeto inanimado, como una casualidad de la materia, sino en un ser vivo, en un ser que merece mi amor, mi respeto, y la empiezo a ver de otra manera. Igual que me considero a mí misma, ¿cierto? En esa condición, en esa relación con la tierra, con el sol, a los animales, a los otros seres, porque absolutamente detrás de todo, pues está ese espíritu supremo, Dios. Entonces, internamente, así como yo me concilio hacia adentro, también me voy conciliando internamente, me voy reconociendo como un ser capaz de purificarme, o sea, de irme integrando. Ya no simplemente hago una cosa, pienso otra, siento otra, digo A y voy para B, sino que voy consolidándome en esa unidad. Y eso implica la limpieza, o sea, la limpieza, que son prácticas ya más individuales para conmigo mismo. No es la limpieza de bañarme, que pues también está, pero es esa limpieza de la mente, del corazón, de la acción, ¿cierto? Entonces, también desde lo interno hago ese compromiso con el estudio, sabiendo que si en mí reside el Ser Supremo, yo tengo que trabajarme para ser digno de hacer un altar dentro mío para ese espíritu. O sea, no puede estar de cualquier manera. Tengo que trabajar, disciplinar mi mente, mi cuerpo y mi intelecto. Entonces ya en esa unificación, vamos unificando, o sea, el yoga nos invita a esa armonización con el otro, conmigo mismo, y ya en esa disciplina interior hay un trabajo del cuerpo, que es lo que más se conoce como yoga, o sea, es lo que más hemos evidenciado en ese trabajo como como Hatha Yoga, donde decimos yoga y inmediatamente lo entendemos como el trabajo desde el cuerpo. Sin embargo, nuestro cuerpo también tiene que ser unificado porque, aunque parezca increíble, esa misma condición de vivir en todo esto que hemos hablado hace que nuestro cuerpo esté separado, o sea, nuestros músculos con las articulaciones, con la piel, el sistema simpático, el parasimpático, el hemisferio izquierdo, el derecho, el lado izquierdo, nuestras funciones, un sistema con otro, no hay unificación. Esa división manifiesta el cuerpo, nuestra propia concepción y nuestra propia división.
Por lo tanto, lo que se conoce como la postura, las asanas, es empezar a unificar nuestro cuerpo, a trabajarlo de tal manera que podamos integrarlo y no solo integrarlo en sí mismo, sino con la mente, con la respiración, ir desde, podríamos decirlo, ir desde como esa piel hacia el interior, hacia el centro, hacia nuestro núcleo, hacia el ser que mora dentro nuestro, poder percibir y ser capaces de mantener ese cuerpo para poder hacer el trabajo. O sea, la salud, la longevidad no son el fin de el Ashtanga Yoga, sino son la herramienta o el medio a través del cual podemos realizar este trabajo. Entonces, el yoga nos invita a conciliarnos con el entorno, con nosotros mismos en ese propósito y empezar a trabajar, digamos, el aspecto físico para poder, podríamos decir, sublimar el cuerpo, o sea, llevarlo de un estado a otro, mucho más elevado energéticamente. También nos invita a trabajar la respiración. La respiración no en el sentido de lograr efectos o eh, estados alterados, sino simplemente para encontrar en la respiración el camino hacia nuestra mente, hacia el interior. A través de la respiración vamos equilibrando todo nuestro ser, en todos los planos y en todas las formas. Es esa respiración que nos une o que une lo denso con lo sutil. Es ese puente entre el cuerpo y la psique. Entonces, este trabajo de la respiración va generando un cambio en todo nuestro ser. Cuando hablamos, bueno, de nuestro ser, hablamos de todos esos aspectos que están separados, pero que poco a poco se van unificando, se van trabajando, se van encontrando ese yoga. Y ya empieza un camino, ¿cierto? Una vez que tenemos, digamos, esa integración, el yoga nos invita a ir un poquito más adentro, de llevar los sentidos del exterior al interior, porque sabemos que toda la información que tenemos nos viene a través de los sentidos. Y nuestros sentidos les falta purificación no porque sean malos, sino porque tienen un condicionamiento para ver la realidad. Y sabemos también, como nos dice la tradición de la India, que cuando nosotros en ese afán, en esa lucha con el otro, sentimos que esos objetos que están afuera son los que nos van a dar como esa felicidad, esa goce, empezamos a pegarnos a esos objetos, nos apegamos y el apego hace que nos volvamos y perdamos nuestra vida por conseguir esos objetos. Entonces, los sentidos muy extravertidos, muy hacia afuera, nos van llevando poco a poco de un estado doloroso a otro mucho más doloroso. Entonces empezamos a competir, es decir, por obtener a veces un objeto o lo que creemos que es objeto, llámese no solamente lo material, sino también objetos psíquicos, ¿cierto? La fama, el estatus, lo que yo considero como que debo ser o no debo ser, hasta objetos incluso sutiles. La misma, muchas veces, el mismo desarrollo que llamamos espiritual hace que muchas personas se sientan engreídas, orgullosas más que los demás. Entonces, esa obtención de esos objetos, que son miles, ¿cierto? Nos llevan a ir perdiendo nuestra paz, es decir, hacen que nos volvamos y nos aboquemos. Cuando no los conseguimos, entonces nos frustramos, nos decepcionamos. Y así empieza como una cadena. En esa frustración, en esa decepción vienen todas las emociones negativas. Perdemos absolutamente todo, perdemos aún más la memoria de aquello que nosotros realmente somos y vamos entrando como en un autoengaño que nos lleva más y más hasta la misma devastación, digamos, de nuestra vida, de quiénes somos
y es como una pérdida total del ser humano. Por lo tanto, es importante que todo este trabajo del yoga nos lleve hacia adentro, es decir, hacia una interiorización, a recoger los sentidos y a ir cada vez más hacia ese mundo de la psique, de la mente, de lo que está aún más allá de la mente, de la psique, para ir encontrando eso que sí somos. Vienen como las fases, las últimas fases de la meditación, que es todo un trabajo, desde ese recogimiento de los sentidos hasta la concentración, hasta la meditación, que en términos estrictos meditación quiere decir unión, ¿cierto? Ya esa experiencia de estar en el propio ser, de dejar que ese ser more dentro de nosotros y se exprese a través del pensamiento. Podríamos decir, nos dejamos tener bellos pensamientos, bellos sentimientos y bellas acciones. Ajustamos todo nuestro ser para que eso que somos se exprese como debe ser. Y desde ahí se entiende que la persona que ha podido transitar este camino, acercarse a este camino y vivirlo, ya no puede temer absolutamente nada. Todo aquello que parece como una tormenta o las cosas que nos mueven o nos movían anteriormente, ya no, porque es como saber quiénes somos, es como el hijo del rey, ¿cierto? Si el hijo del rey no se reconoce como tal y se comporta, no sé, como un mendigo o como un ser que piensa que no tiene cuando sí tiene, pues va a vivir primero desconociéndose, alienado de sí mismo, pero no se va a permitir gozar de aquello que le es dado por herencia, que le es propio. Entonces, digamos que todo este camino, el yoga, es un sistema perfecto. Varios maestros lo comparan con un árbol en el cual desde las raíces, las ramas, finalmente la floración y los frutos se van conjugando, o si nosotros miramos para verlo de otra manera, un árbol, ¿cierto? Que es una semilla, nació como una semilla y que tiene en sí toda la potencia para llegar a ser un árbol perfecto de lo que sea, de mango, de pera, de manzana, pero ese árbol, como esa potencialidad, obviamente necesita unas condiciones, pero está llamado a ser lo que tiene que ser. Y ese árbol, en todos sus procesos, o sea, su proceso de dar las flores, su proceso de crecer las ramas, su proceso de la fotosíntesis, no van cada uno por su lado, todos son una unidad que finalmente florece en el fruto. Por eso, incluso en nuestra tradición cristiana se dice, por los frutos los reconoceréis, es decir, el fruto es la expresión de esa posibilidad, de esa potencia llevada a la acción. Y entonces el yoga se convierte en ese maravilloso camino que nos ha sido dado por la tradición de la India, para poder transitar y florecer y dar los frutos como estamos llamados a hacerlo. Relacionando y volviendo otra vez al inicio de la conferencia, podríamos decir entonces, hay muchas definiciones de yoga, ¿cierto? Hay muchas. El yoga como destreza en la acción, el yoga como la capacidad de detener esas impresiones o esos movimientos mentales, el yoga como esa unión con lo divino. Y entre una de las definiciones que viene muy bien para lo que estamos planteando es esta que dice Samatvan Yogaha Ushate. El yoga es la ecuanimidad de la mente. Una persona es tan yógica como su posibilidad de mantener un estado mental ecuánime a través de situaciones diferentes de la vida, ya sea que traigan placer
o dolor, sean convenientes o inconvenientes. Es decir, que si nosotros transitamos ese camino, o es la invitación al trabajo, a realizarlo, ya no nos movemos simplemente entre el agrado y el desagrado, entre lo que me gusta y lo que no me gusta, sino que aprendo a actuar de una manera que me permite, vamos a decirlo así, usar usar no es la palabra, pero me permite que a través de la acción, yo pueda entrar en un estado en el cual voy, digamos, por decirlo de alguna manera, eliminando toda esa cadena que me mantiene unido en el dolor y el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque nosotros decimos, o como dije ahorita, yoga también significa destreza en la acción. Se habla de ese aspecto del yoga porque nosotros, así querramos o no querramos, estamos en el mundo, y en el mundo nos tenemos que mover dentro de la acción. Y las acciones siempre son una cadena que generan, se mueven de causa a efecto y van generando uno tras otro una reacción que nos mantiene, que nos va envolviendo. Por lo tanto, la invitación del yoga es a saber actuar. O sea, yoga en ese sentido no quiere decir retirarnos del mundo o irnos, apartarnos para poder lograr esa realización, sino que al contrario, nos invita a encontrar el equilibrio en la vida que nos tocó, como padres de familia, como personas que tenemos obligaciones sociales, que tenemos una profesión, una vocación a desarrollar, pero nos dice, hay que saber cómo actuar, encontrando ese equilibrio, respetando esa identidad y esa unidad. Podemos vivir realizando las acciones y esas acciones deben ser realizadas mediante el yoga, es decir, mediante una destreza que consiste en renunciar al fruto de la acción, es decir, ofrendar la acción de tal manera que yo no esté pegada al resultado de la acción, sino que pueda actuar de la mejor manera con todo mi corazón, mi disposición, pero ofrendando a Dios esa acción. Y a medida que yo me sustraigo de ese placer o dolor, que también los tengo relacionado con las acciones, si me va bien, me siento bien o placentera, o si no, me siento triste, adolorida, etc. Voy encontrando ese equilibrio mental donde yo reconozco que a pesar de que todo se mueva en los pares de opuestos, está la unidad que trasciende los pares de opuestos, porque la unidad no es el equilibrio de los pares de opuestos, es la trascendencia y la superación de la dualidad. Entonces, mi deseo y el deseo de la Fundación es que todos los que compartimos este bello camino seamos dignos del divino regalo del yoga con que el Señor ha bendecido nuestras vidas y nos permita la salud para realizar nuestro más glorioso esfuerzo de permanecer en su amor. Como dice también nuestra maestra Ada Albrecht, el yoga es ese amor, la unidad es ese amor y estamos llamados a vivirlo. Así como dice el mantra de la unidad, de ese amor perfecto yo vengo, hacia ese amor volveré cuando todos los obstáculos sean removidos. O sea, solo el amor nos permite vivir en esa unidad, ofrendando todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro intelecto a Dios, en ese reconocimiento de lo que somos y en esa búsqueda de entregar todo nuestro ser al yoga, a la unidad, a Dios. Muy bien, eso es como lo que quería compartirles. Esta es la infografía de las imágenes. Y pues les doy muchas gracias a todos los que participaron o los que están
por haber compartido este momento con nosotros. Voy a dejar de compartir. ¿Aló? Claudia, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros los conocimientos de la Asociación Mundial Hastinapura, por dejarnos ver como la visión que ustedes tienen. Creo que es muy bonita y como muy sentida y muy verdadera, ¿no? Para todos. Ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a leer las preguntas, Claudia, y para que tú te concentres en la respuesta. ¿Listo? Claudia. Espérate. Bueno, entonces quería saber si alguien tiene alguna, Claudia, ¿me alguna pregunta. escuchaste? Sí, no, señora, no le Ale. escucho. Ah, estaba diciendo que muchas gracias, que gracias a la Asociación Mundial Hastinapura Colombia por regalarnos este conocimiento, por dejarnos ver también un poco cómo es la visión de ustedes, que es como muy sentida y como muy verdadera en cuanto a la vida misma. Así que muchas gracias por aceptar la invitación de la Embajada de la India para conmemorar esta gran celebración que tenemos. Yo ahorita voy a entrar a la sesión de preguntas y respuestas en caso de que haya. Yo voy a leer las preguntas y tú, para que tú te concentres en las respuestas, ¿listo? Ok, sí, señora. Pues te cuento que tu presentación fue tan transparente, diáfana, que al momento no hay preguntas ni comentarios. No, o se entendió todo o no se entendió, como Yo decían creo los que profesores. todo se entendió, creo que fue muy clara la conferencia, las diapositivas estuvieron limpias, estuvo súper bien. No sé si de pronto nos quieras como dar algunos consejos como para llevar esa misma visión que ustedes tienen. Aquí surgieron dos, tres, cuatro preguntas. Dos, perdón. Dice, Sí. de Aljadra Yoga, pregunta, por favor, ¿nos explicas tu concepción de divinidad? Mencionas a Patanjali, ¿crees que coincide con su elaboración de Isvara? Sí, o sea, digamos que la concepción de lo divino, pienso yo que algo que es supremamente interesante es que está en todas las culturas, aunque reciba diferentes nombres. Precisamente el ser humano en esa separación pues se guerrea con otros tratando de hacer que el otro acepte su concepción de Dios. Sin embargo, pues Dios mismo no puede ser definido, porque si nosotros lo definimos, pues lo hacemos a través de la mente que es finita. Me gusta mucho la concepción del Tao que dice, el Tao que puede ser definido, pues no es el Tao es esa misma concepción de Dios, o como decía algún filósofo, René Descartes decía, nuestra idea de Dios es aquella concepción que nosotros nos hacemos de lo más ideal y perfecto que el ser humano puede concebir, pero es eso y mucho más. Es decir, cuando Patanjali habla de Ishvara, se refiere a ese aspecto trascendente, a ese espíritu supremo que está más allá de todo lo que nosotros podemos concebir, del espacio, del tiempo que es propio de nuestra mente. Entonces, cuando hablamos, dije divinidad en el sentido de que existen muchas maneras de acercarse, pero cada cultura y cada ser humano va encontrando ese camino porque la relación entre Dios y cada ser es tan particular y tan misteriosa que por eso hay un cuento chino que dice que hay tantos caminos hacia Dios como seres humanos hay.
Entonces, pues así lo entiendo, es algo muy, muy personal. En nuestra escuela, Dios es uno solo, es eso que está más allá de todo y que se manifiesta de muchas maneras, o sea, en la concepción de los devas, de la misma naturaleza, o sea, como dice un cuento rabino, ¿dónde no está Dios? ¿Cierto? Hay un cuento muy bonito que decía que habían dos niños, había un niño, perdón, en la playa, y viene el rabino y le pregunta, pues, que qué estaba haciendo. Y él le dice, pues, que está, pues, está buscando o está con Dios. Entonces el rabino le dice, bueno, y entonces dime tú dónde crees que está Dios. El niño le dice al rabino, no, más bien usted dígame dónde no está Dios. Ese es más o menos como lo que le podría responder a esa pregunta. Muchas gracias, Claudia. Harold pregunta, bueno, él quisiera saber, y ustedes digamos que son Asociación Mundial, a ver si lo podrían orientar. Buena tarde, me gustaría saber cómo practico el yoga en línea. No tengo un centro, me gustaría saber un link donde reciba clases en línea, ojalá con maestros yogi. Bueno, pues no sé, con maestros, bueno, nosotros tenemos ahorita, pues en la fundación, y sé que ahora muchas están trabajando en línea, ¿no? O sea, em, pues con nosotros se podría comunicar a través del correo de la fundación, fundación amacolombia@hotmail. Y desde Eh, ahí o desde la página o desde Instagram o de Face, nosotros estamos subiendo constantemente digamos, la publicación de todo lo que realizamos, de las clases, de las charlas, que estamos conectados pues con Argentina. ujú. Entonces, Claudia, si quieres, puedes dejar la información de la Asociación Mundial Hastinapura en el chat sí, señora. para que la gente sepa finalmente cómo contactarlos, las redes de ustedes, el correo electrónico y de pronto orientar a Harold sobre cómo tomar las clases o con quién. Ok, ya le escribo. Em, Entonces ahí digamos que si tú lo dejas, Harold puede tomar la información y Bien, se contacta con ustedes. Claudia, muchas gracias. Gracias bueno, por aceptar la invitación de la Embajada de la India. Gracias por compartirnos el conocimiento y la visión de ustedes y gracias por este tiempo. ok, listo. Señora. Ahí hay otra pregunta. Bueno, no, Sí, ¿qué tradición de yoga siguen? bueno, nosotros seguimos un yoga, vamos a decirlo así, integral en el sentido de que trabajamos Karma Yoga, Bhakti Yoga y Vedanta Yoga, o sea, Jnana Yoga. Esa es una visión del maestro Chivananda en el sentido de que el ser humano es cuerpo, es mente, ese sentimiento. Si nosotros nos dedicamos, y más para nuestra cultura donde no hay podríamos decir, un ingreso a una tradición de tipo monástico, nosotros lo más importante es que nosotros podamos trabajar estéticamente, equilibradamente esos tres aspectos. De tal manera que en nuestra escuela, nuestra maestra tuvo la enseñanza directa de los monjes de los Himalayas y esa tradición que viene a través de los Upanishads, del Vedanta, se trabaja en la escuela. En la escuela se ha realizado la traducción, por ejemplo, de los más importantes Upanishads. Esa es una obra de toda la vida de nuestra maestra. Y al mismo tiempo se trabaja la devoción, o sea, porque es difícil
nosotros decir, bueno, creemos, hacemos, de pronto nos subimos en un concepto intelectual, pero si no desarrollamos esa devoción y ese amor que es el que nos permite entrar en esa comunión, podemos quedar en un aspecto muy árido. Y al mismo tiempo, aunque tengamos conocimiento y aunque tengamos devoción, pero no tenemos la capacidad de servicio, de trabajar, de ayudar, de jalonar a los demás, también nos vamos a quedar cortos. Por lo tanto, trabajamos esos tres aspectos y esos tres aspectos, digamos que atraviesan de alguna manera todo el proceso de la Ashtanga Yoga, que es como la parte práctica donde podemos realizar pues esa búsqueda. Quería pedirle a Harold si me deja el teléfono y más bien le mandamos la información, me es más fácil. O el correo también. O el correo, sí. No sé si Harold, si ahí sigue Ya me lo Harold. di, ya me lo Listo. Listo, perfecto. Listo. Y ahí también te mandó ahí también te envió el correo. haroldrios@yahoo.com. Ok, muy bien. Pues Claudia, muchísimas gracias. Gracias por el No, tiempo y gracias por compartir esto con nosotros. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar conectados siempre con la Embajada de la India para Colombia y Ecuador. Los esperamos. Ahorita en la tarde vamos a tener 2 sesiones de yoga, una a las 4 y otra a las 6 en el Facebook Live de la Embajada de la India. La página en donde nos pueden encontrar en Facebook es @IndiaInColombia. Los esperamos a todos para que nos acompañen a seguir celebrando esta sexta edición del Día Internacional del Yoga. Muchísimas gracias, Asociación Mundial Hastinapura Colombia. Y gracias, Claudia. gracias, no, gracias a ustedes, a usted, Ana María, por su trabajo, su esfuerzo, todo. Y a todos Muchas los que gracias. estuvieron acá, muchas gracias. Gracias. Namaste. Gracias.